El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado en la primera lectura la historia de esa gran prueba de Abraham. Dice literalmente la Sagrada Escritura que Dios le dice a Abraham: «Toma a tu hijo, a tu único hijo, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio». Y Abraham madrugó. Son de esas afirmaciones radicales que tiene la Sagrada Escritura en la vida de este gran patriarca. Abraham es un hombre obediente a Dios, con una obediencia que es admirable, admirable. No duda de Dios. E incluso para introducir este texto, dice también el escritor sagrado: en aquellos días, fíjense, qué fuertes estas palabras, Dios puso a prueba. Esto es tremendo. Dios está provocando a Abraham. Quiere ver hasta dónde llega su fe. Esto no es que Dios como que se descuida y va, digamos, a ocurrir una desgracia al pobre Abraham. No, Dios está provocando esta prueba. ¿Y qué prueba? Le dice: ahí tienes a tu único hijo. Parece hasta cruel al decirle: tu único hijo, ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham madrugó. Esta prueba de Abraham es figura de la prueba de Jesucristo. Aquí Dios está como está escenificando lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. María va a ofrecer a su hijo en sacrificio. Esa es la cruz. Le va a decir a ella también: ofrécemelo en sacrificio. Por eso la Virgen, al pie de la cruz, dice el evangelista, que estaba de pie. Cuando vemos algunas películas o algunas pinturas donde la Virgen se desmaya o parece perder el ánimo, eso es falso, porque la misma Sagrada Escritura dice: junto a la cruz estaba Mater, ¿no? Estaba la madre. Para nosotros no significa mucho eso, pero en la Sagrada Escritura ese estaba no tiene otra traducción de que María estaba y estaba de pie, con la serenidad que puede tener una mujer que está sufriendo en lo más íntimo de su ser, pero está de pie. Eso es lo que quiere decir, de pie. No que se está desmayando ni que está gritando, no. Pero estaba. María va a ofrecer, y fíjense, a diferencia de Abraham, Abraham solamente Dios lo provoca. Por eso termina este pasaje cuando el ángel dice: Abraham, no alargues la mano contra tu hijo.
no lo alargues. Tremendo. Ahora sé que temes a Dios. Nada más. Es lo único que Dios ha querido probar. Que temes a Dios. Es decir, no que le tienes miedo, sino que lo prefieres a Él, lo amas a Él. Eso ha querido probar Dios de ti. A ver si tú lo prefieres a Él y no otra criatura. Le está pidiendo aquí Dios a Abraham un amor supremo. El amor es exclusivo. Cuando uno ama a alguien y ama a Dios, especialmente el amor de Dios, no admite otro a su lado. Es un Dios celoso. Entonces Dios quiere que le amemos con todo el corazón, con todo el alma, con todo nuestro ser. Y Dios a veces provoca estas pruebas, ¿no? Como a este gran santo. Y eso es lo que la Santísima Virgen va a vivir en la cruz. Por eso ella no reniega, entrega a su Hijo. Si bien, queridos hermanos, estas pruebas son extraordinarias, aquí viene, digamos, un mensaje que trae aquí. Dios nos prueba. Dios nos pone a prueba para ver si le amamos. Muchas veces el peligro en la vida del cristiano está que puede buscar a Dios por interés. Un interés que a veces ni siquiera nos damos cuenta nosotros. Puede estar muy camuflado. Y entonces Dios, que nos ama, puede suscitar pruebas en nuestra vida. Y a veces las más desconcertantes. Como por ejemplo, aquí en el Evangelio de San Mateo, Jesús sabe que le están escuchando sus enemigos y los va a provocar también. Va a poner una prueba. Hay un paralítico. Lo más sencillo es decirle, como a otros, decirle, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Es lo que el paralítico también espera. Y quizá la gente que está alrededor también es lo que está esperando. Pero Jesús no. Jesús va a provocar a sus enemigos. Y le dice al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Sus enemigos se alteran. ¿Cómo? Este es blasfemo. Y ni siquiera lo pronuncian, solamente lo piensan. Jesús provoca a sus enemigos, a ver si en ellos despierta de alguna manera la fe en Él. Viendo la salud de ese pobre hombre, a ver si su corazón se ablanda y pueden descubrir, encontrar una ventana para entrar en Jesucristo. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué piensan mal? Que es más fácil decirle, levántate y anda, o tus pecados están perdonados. En cuanto a palabras no hay problema. La otra cosa es, fíjense, decir esa palabra sola, no es complicado. Decir una palabra, una fórmula, están perdonados tus pecados. Eso es facilísimo. También decir, levántate y anda. Eso es fácil. En cuanto a palabra, no hay problema. El problema es que eso se verifique. Y aquí Jesús hace como una combinación de expresiones para que vean que yo tengo poder de perdonar pecados, que para mí eso no es difícil, dice Jesús al paralítico. Voy a decirle a este, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Con una señal externa demuestra una realidad interna.
sanando el cuerpo de este hombre, quiere decirnos que así como Él puede sanar el cuerpo, no le cuesta sanar el alma con el perdón, porque eso es lo que ha traído Dios. Precioso. ¿Cómo reaccionaron sus adversarios? No lo sabemos. Pero Jesús está provocando la fe en ellos. De múltiples maneras Dios, queridos hermanos, ya sea mediante milagros que nos benefician, ya sea mediante pruebas como la de Abraham, ya sea de otra manera, Dios lo que busca es que nosotros seamos hombres de fe, que creamos en Él, que apoyemos nuestra vida en Él. Y gracias, queridos hermanos, gracias a la gran obra de María al pie de la cruz, porque ella colabora, gracias a ese sí incondicional de ofrecer a su Hijo en sacrificio, de verlo morir, gracias a ese terrible sacrificio que no es nada fácil, gracias a eso nosotros podemos ahora recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Gracias a ese sacrificio tenemos el cielo abierto. Gracias a ese sacrificio tenemos el perdón de nuestros pecados. Por eso, por el sacrificio de unos, Dios bendice a muchos. Misterio de Dios. Dios pone pruebas a unos pocos para bendecir a multitudes. De Abraham todos somos hijos. Igual de María, por esa prueba todos hemos nacido. Si María dio a luz sin dolor a su Hijo, es un nacimiento virginal el de su Hijo Jesucristo, nuestro nacimiento, queridos hermanos, que es al pie de la cruz, nosotros nacemos del corazón de la Virgen, es un parto doloroso. Va a dolerle a María nuestro nacimiento. Pero eso es la colaboración del hombre a Dios. Hoy día, queridos hermanos, ofrecemos la misa porque también se conmemora a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Hoy día se agradece a la Iglesia, se agradece a Dios por el sacerdocio en la Iglesia. Gracias a quién, a este sacrificio primero de María y del mismo Jesucristo. Y se conmemora para dar gracias, darle gracias al Señor, porque gracias al sacerdocio podemos repetir 1000 veces y millones de veces el sacrificio de Cristo. ¿Recuerdan ustedes la oración que hace el ángel que se aparece a los niños? Se aparece y les dice, hace suspender en el aire un cáliz y una hostia, y les enseña la oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco en reparación los preciosísimos cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido. Profunda y bella catequesis. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? ¿Qué podríamos ofrecer por nosotros, por la humanidad, si no tuviésemos la sangre de Cristo? Esa es la misa. Esa es la misa. Y a veces también Dios quiere que ofrezcamos junto a ese sacrificio de Cristo nuestros propios sacrificios, a veces pequeños, a veces grandes. Pidámosle al Señor, pidámosle a nuestra Madre la paciencia que ella ha tenido al pie de la cruz, que ella nos comunique su paciencia cuando tengamos pequeñas o grandes pruebas, sobre todo la vida cotidiana, que la llevemos con verdadero
con verdadero amor, con verdadera paciencia. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.